Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres. Un nuevo orden mundial, tan rígido como el anterior, se ha establecido bajo el control de todopoderosos grupos multinacionales de capital. Un sistema universal de poder, con el credo del neoliberalismo como ideología, que ha encontrado su principal enemigo en una devastadora violencia terrorista. Un modelo extremadamente injusto, en el que desaparecen los viejos sueños políticos y cuyo análisis resulta urgente. La gran diferencia entre una economía basada en recursos y un sistema monetario es que la economía basada en recursos se preocupa de verdad por las personas y su bienestar, mientras que el sistema monetario ya está tan distorsionado que la preocupación por las personas es realmente secundaria. Si es que existe en absoluto. Los productos se producen según el dinero que pueden obtener. Si hay un problema en la sociedad, resolverlo no es negocio. Ante la globalización del capital, la regionalización del dinero. Hay una fuerza contraria a esa fuerza concéntrica, una fuerza centrípeta, es decir, que favorezca a la periferia con regímenes monetarios que permitan que la riqueza que circula en las regiones quede en las regiones. Son sistemas monetarios que se desenganchan del sistema central, que tiende a concentrar la riqueza por efecto de la tasa de interés y de la deuda pública para generar sistemas monetarios complementarios, digamos, que desde la periferia de las regiones que no están en las capitales permitan una inducción del crecimiento y de la riqueza local y que se reinvierta en el lugar en capacitación y en multiplicación de riqueza sin que sean observados por el centro, para equilibrar los efectos nocivos de la globalización. Al contrario de lo que pensaba Keynes y piensan la mayoría de los que están en la City de Londres, no se puede crear riqueza emitiendo moneda hasta el infinito, porque ese dinero carece de valor. Sin embargo, eso es lo que están haciendo los gobiernos de todo el mundo. Y evidentemente se llega a un punto en el que el PBI ya no sube más porque ese dinero que se ha emitido para hacer crecer la riqueza no vale nada. Si el PBI se calculara teniendo en cuenta la inflación de verdad, no la oficial, el PBI real iría a la baja, no al alza. Un par de cosas. Acaba de decir que la prosperidad no puede obtenerse emitiendo moneda a raudales. Ahora bien, en la economía de los últimos 100 o 150 años está claro que la creación de crédito forma parte de la expansión de la economía. Corríjame si me equivoco, pero tengo la sensación de que el ciclo económico en el que antes primero había creación crediticia y luego un exceso de oferta de bienes y servicios que hacía que los precios bajaran y que el crédito se contrajera, se ha visto derrocado, igual que las leyes sobre la realidad económica, por este mantra de mantener el grifo del crédito abierto con independencia de las circunstancias. Da igual lo que esté pasando, lo importante es que el crédito siga fluyendo. ¿Es así? Así es. Todo empezó en 1913, año en que se fundó la Reserva Federal. Desde entonces se ha emitido moneda y se ha creado crédito de manera continua, especialmente a partir de 1971, cuando Nixon abolió la norma del oro y esa emisión de moneda y esa creación crediticia empezaron a dispararse. Desde principios de los 90 la deuda mundial se ha duplicado y desde el 2008 ha subido casi 70 billones, lo que significa prácticamente un 50%. Hemos tenido una crisis que han intentado arreglar emitiendo moneda hasta el infinito y creando más crédito.
Pero no lo han conseguido. Ahora la crisis y la deuda son mayores que al inicio. Eso es lo que provoca este sistema. Si se abolieran los bancos centrales, que es lo que se debería hacer, y los mercados se rigieran por la oferta y la demanda, no tendríamos estas enormes burbujas que tenemos. De hecho, actualmente tenemos la mayor burbuja que el mundo haya conocido jamás en toda su historia. Hessel en realidad propone lo que llama tasa de interés negativa u oxidación. La tasa de interés negativa lo que tiene por objeto justamente es compensar el excesivo crecimiento de la burbuja financiera. En el programa que estábamos viendo recién, justamente en Londres, están diciendo que el QE, el Quantitative Easing, que es un sistema para emitir dinero y crédito y sostener el sistema para que no se caiga, está basado en el permanente generación de crédito y préstamos a interés, que a su vez vuelven a aumentar la deuda, y eso no se puede sostener, salvo que apliquemos la teoría de Silvio Gesell, que ya muchos en el centro, en Europa y en Estados Unidos, en Japón, están sosteniendo ya que están hay que hablando de intereses negativos. Sí, ya están hablando de y están hablando de Silvio Gesell. Claro, claro. Y Silvio Gesell es Argentina. Lo que nadie habla es de Argentina, y a partir de este libro, Walter, van a hablar de la Argentina. Acaban de hablar de Argentina. Tenemos un papa argentino, ahora vamos a tener al futuro de la economía en la Argentina. La oxidación tiene una finalidad, tiene dos objetivos. Primero, que no se acumule. Y si no lo acumulas, ya estás rompiendo con una primera lógica del sistema hegemónico, ¿no? Porque en el sistema hegemónico la idea del dinero es acumularlo. Entonces, entre más dinero tienes en el banco, la probabilidad de que trabajes por dinero es mínima, ¿no? Cumplir con el principio del esfuerzo mínimo, que eso es algo que no existe en comunidades primitivas. El esfuerzo mínimo siempre se trabaja por algún motivo. Lo primero que quiero decir es que Gesell en la Argentina creó la Unión Universal de Cambios, o IVA, que fue el proyecto que tomó Keynes como proyecto Bancor, que fue el antecedente del actual Fondo Monetario Internacional en Bretton Woods. Después se distorsionó ese proyecto haciéndolo más monetarista, basado en el patrón oro, pero la Argentina ya había creado esa solución internacional del multilateralismo, a la que probablemente volvamos. Ya está escrito y fue en 1907, ya pasaron 100 años, y yo entiendo que lo que viene es algo similar a lo que fue escrito por Gesell y promovido por Torkis en la Argentina. Es decir, el intercambio de mercaderías, no a través de la financiación burbujeada. Con interés. Claro. No, acá va a haber mecanismos de compensación de los saldos negativos, claro, deudores y acreedores. Es decir, un trueque universal. Exactamente. Esa sería la palabra. Sin interés. Sin interés. What we're doing is really reinventing the exchange process. We need to mediate exchanges in a different way than we've done before. The debt money system creates money on the basis of interest-bearing debt. It's not debt itself that is at fault. It's the interest component that's attached to the debt. And the interest component does not get created when banks create money on the basis of collateral. El otro objetivo por lo cual se oxida una moneda es para que la gente lo gaste. Y a la hora de gastarlo en una localidad se genera riqueza. ¿Por qué se genera riqueza? Porque se multiplica el dinero. Mientras lo importante no es que el dinero esté acumulado en la bolsa, sino que esté circulando. Y entre más circula, más riqueza se genera. ¿Cómo se convence a la gente de que la receta que se ha estado utilizando en los últimos tiempos ya no sirve para nada? El mundo no lo acepta, porque los gobiernos utilizan ese dinero para comprar votos. Así lo veo yo. Tienen al pueblo contento y con eso compran sus votos. Ya sabemos que la austeridad no funciona en ningún país. Lo han intentado en Grecia, en España, en Italia. Pero sigue habiendo huelgas, manifestaciones, protestas, etcétera, porque la gente se ha acostumbrado a que el Estado cuide de ella. Desgraciadamente, ya no se puede acabar con esa política. La emisión de moneda seguirá con nosotros, pero no arreglará nada.
La deuda seguirá creciendo y continuaremos con la flexibilización cuantitativa. Aunque bueno, esa denominación no me gusta mucho. Es un término rimbombante que se han inventado para designar lo que en realidad es emisión de moneda. El caso es que en los próximos meses y años la emisión de moneda seguirá aumentando. Todos los países emitirán moneda, desde Estados Unidos hasta Japón, China y Europa. Tendremos más inflación y acabaremos desembocando en una situación de hiperinflación. Los gobiernos no saben hacer nada más. Esa es la única solución que se les ocurre. Pero el problema no tiene solución. Y el sistema se acabará viniendo abajo. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, 3 organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos. Y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial. Guerra, pobreza, corrupción, hambre, miseria y sufrimiento humano nunca cambiarán en un sistema monetario. O al menos nunca habrá cambios significativos. Vamos a tener que rediseñar nuestra cultura y nuestros valores y tienen que estar en relación con la capacidad de la Tierra de soportarnos. No en opiniones humanas o en nociones políticas de cómo debería ser el mundo, o alguna noción religiosa sobre cómo tratar asuntos humanos. Government will hunt down those responsible. Terrorism means striking terrorists.